vamos a continuar con los comentarios y es el turno del comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente. Qué reguero tiene este lado, Dios mío. Sí. Gracias a la gente que está ahí en sintonía en este miércoles 2 de octubre del año 2024. Uno de los temas obligatorios de este día es lo ocurrido ayer en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, cuando muchos legisladores salieron del hemiciclo porque se aprobó, o sea, no estaban de acuerdo con aprobar la ley que convoca la necesidad de reformar la Constitución. Y muchos de los legisladores, pues, externaron su planteamiento. Yo pasé, Isidro y Jesús, pasé un video de la diputada Juliana O'Neill, que ella, me identifico completamente con su postura. Ella, el mambo de Juliana, ella tiene ya este segundo periodo en el Congreso. Vamos a ver qué ella dijo de esta reforma, de esta ley que convoca la necesidad. Y luego entonces bajamos aquí con mi comentario, Isidro. Que está aquí, de los que son de primera gestión y los que estamos repitiendo, que todos tienen por lo menos un folder con un caso de una ayuda, de una solicitud para medicamentos de alto costo, para una mastectomía, para una pinta de sangre porque a una persona le bajaron la plaqueta con los tratamientos de leucemia. Entonces, señores, yo lo que sí puedo asegurar aquí, y pongo mi cargo a disposición, como dicen mucho por ahí, que al final nunca lo hacen, de que, señores, en el escritorio de diputado de este honorable pleno, hay un folder donde diga que necesitamos una reforma de la Constitución. Entonces, señores, vamos a tomar la cosa con la importancia que tiene. Por reformar la Constitución nadie se va a morir si no se reforma. Pero si no le damos carácter a las leyes que nos competen, que tienen que ver con dignificar el sistema de salud y que tienen que ver con la atención de calidad que se le debe dar a los dominicanos. Señores, los dominicanos vamos a seguir muriendo por estos temas. Ya Pacheco se arregló lo lento. ¿Qué es más importante para el gobierno y para nosotros como legisladores, señores? El bienestar de nuestro municipio. Por eso es que estamos aquí. Reunirnos aquí con sentido de urgencia para conocer un tema que la sociedad nos está pidiendo. Mientras hay tantas personas perdiendo la vida por un medicamento, por una operación, o porque cuando tuvieron acceso al sistema de salud, ya fue demasiado. Legislador que está aquí, de los que son de primera gestión. Ahí está lo expuesto por la diputada O'Neill. Y hay que decir que, como dice el artículo 270 de nuestra Constitución, que dice la necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley. Y es por esto que se está haciendo todo este procedimiento. Primero se declara esa ley, para que la gente entienda cómo es el procedimiento. Primero se declara esa ley que declara la necesidad, o sea, se supone que es una necesidad. Y debe explicarse claramente cuáles son esos motivos, esa importancia para promover esta reforma constitucional. O sea, ¿a qué clase de necesidad se refiere cuando hablamos de una ley que declara la necesidad de la Constitución? Debe tener como fundamento el interés general de la población. Por eso ustedes ven que la diputada habla, o sea, los dominicanos no necesitamos ahora mismo una reforma constitucional. Y cuando usted se pone a ver la historia de nuestro país, la historia democrática, las veces que se han modificado la Constitución, que se ha reformado la Constitución, usted ve las motivaciones. Y yo voy a hacer aquí un pequeño ejercicio de algunas, no lo voy a mencionar todas porque nuestra Constitución es tan democrática que se ha modificado unas 39 veces, pero voy a traer aquí unas cuantas modificaciones para que entendamos las necesidades, las motivaciones y las necesidades de esos momentos. En la reforma del 1966 hasta el 94, que yo creo que fue el tiempo que más duró para modificarse la Constitución, y en el 94, cuando se modificó, fue una modificación política. Hay que decirlo, porque había una crisis en ese entonces. Esa fue una modificación política, pero había una necesidad para zanjar esa crisis política. O sea, en ese momento había una necesidad política. En el año 2002, que fue la reforma del señor Hipólito, esa fue una reforma antojadiza. Fue política, pero fue antojadiza. O sea, no había necesidad. Fue política porque él quería reelegirse y la mandó a modificar. La del 2010, a usted le guste o no, fue una reforma consensuada y se actualizó la Constitución. Se modernizó, se actualizó, fue consensuada esa reforma. La del 2015 fue una reforma
antojadiza también, fue política, pero fue antojadiza del presidente Fernández, porque el único móvil para esa reforma de Danilo Medina, porque el único móvil para reformar esa constitución fue habilitar al presidente Danilo Medina en el 2015. O sea, no había una necesidad para modificar esta constitución. O sea, la del 2002 y la del 2015 fueron políticas, pero antojadizas para beneficiar a una persona. Y la del 94 fue política, pero era porque había una necesidad para zanjar un conflicto que teníamos en la República Dominicana. Actualmente, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es? Antojadiza el presidente, ¿por qué? Cuando hemos debatido en los últimos días desde que se introdujo el borrador, los 4 puntos de los cuales hay un desacuerdo casi en todos. En el único que hay más o menos un consenso es con el tema del Ministerio Público. Pero después, con el tema de unificar las elecciones, con el tema de reducir la matrícula de los diputados, o sea, no hay un consenso. No lo hay. Y la semana pasada, y yo creo que eso es un mal mensaje que se le ha mandado a nuestra democracia, la semana pasada el presidente se reunió con todos sus legisladores, sus diputados en el Palacio el pasado viernes, a puerta cerrada, se reunió con todos para bajar línea. O sea, un poder no tiene que interferir en otro poder. No debería, o sea, en el deber ser de una democracia, eso no debe pasar porque se supone que aquí hay separación de poderes. La reforma va a ir al Congreso, pero ellos no van a poder opinar porque se supone que este proceso de debate era para eso, para ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la necesidad ahora mismo? ¿Cuál es el peso para convocar esta reforma constitucional frente a una población que a todas luces tiene otras prioridades? Tiene otras prioridades, como decía la diputada. Aquí hay prioridades de salud, de educación, de seguridad ciudadana. Aquí hay prioridades de la canasta básica familiar. O sea, hay demasiadas prioridades, demasiadas necesidades para uno centrarse en este debate, que no va a ser tan debate porque ya ayer nos dimos cuenta que va a pasar fácil. El lunes se va a convocar de nuevo en el Congreso, ellos van a aprobar su ley que convoca la necesidad de la reforma, en 15 días se va a juntar la Asamblea Nacional y van a aprobar su reforma en un día, la van a aprobar. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa, o sea, ni siquiera se están sentando a escuchar el planteamiento de la oposición. Ellos presentaron su informe no favorable, no le hicieron caso omiso. Entonces, ¿qué le queda a la oposición? Salirse de ahí. ¿Y por qué se salen de ahí? Bueno, porque no le quieren dar legitimidad. Y lo decía Danilo Díaz, que es parte de la comisión. Él dice, bueno, ellos tienen su mayoría, pero no va a ser legítima. No va a ser legítima porque no cuenta con el consenso de todo. Y ese es otro punto que tenemos que analizar ahora en cuanto a la legitimidad de esa reforma constitucional. O sea, al momento del presidente presentar en la semanal este proyecto, el presidente decía que él no iba a abusar ni se iba a aprovechar de su mayoría aplastante y que iba a buscar el consenso. Bueno, pues ayer quedó demostrado que no. Quedó demostrado de que no es verdad que va a buscar el consenso, de que sí va a utilizar su mayoría aplastante. Y muchos dirán, bueno, pero es que ellos tienen legitimidad, inmediatamente ganaron, es verdad, fue Luis que ganó y fueron esos legisladores que ganaron el 19 de mayo y eso le da la legitimidad, pero no es tan así en una democracia, no funciona así. Usted tiene que escuchar, darle participación, tiene que escuchar a todos los actores políticos y a toda la sociedad. Por ejemplo, yo no vi que el pueblo participó en esas vistas públicas y en esas comisiones que se estaba dando en el Congreso, en esa comisión bicameral. Yo no vi en el momento en que participó la sociedad civil, o sea, el pueblo dominicano, fue la Junta, fueron abogados, pero yo no escuché al pueblo que dé sus motivaciones, si está en contra o a favor de esta reforma. No, o sea, para que algo sea legítimo, aparte de que tiene su mayoría y que ellos ganaron y que sus diputados la pasan fácil con su mayoría, pero también usted tiene que tener el consenso popular de todos los actores de la sociedad. Y la gran mayoría de los actores de esta sociedad no está a favor de esa reforma porque no existe la necesidad. O sea, ahora mismo, esa no es la necesidad de este país, que tiene muchísimos problemas. O sea, ningún gobierno puede sostenerse a largo plazo si no cuenta con legitimidad. Y él está empezando este cuatrenio sin contar con esa legitimidad. Va a pasar su primer proyecto y eso es un avistamiento de todo lo que viene.
O sea, este primer proyecto de importancia, que es la reforma constitucional, que la van a pasar, porque eso va a pasar así, en 15 días ustedes van a ver cómo sin mucho debate y sin muchas cosas, eso va a pasar. Ahora va a pasar sin ser legítima por todo el consenso nacional. Y eso es importante para el fortalecimiento de la democracia. Eso es importante para un gobierno que apenas está empezando. O sea, apenas tenemos 1 mes y medio que empezó este cuatrenio del presidente Luis Abinader. Entonces, en la actualidad, no basta solo con que el gobierno adquiera y ejerza ese poder y esa legitimidad con la que cuenta. O sea, no, usted tiene también que buscar el consenso popular de todos los actores, que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero por lo menos escuche, siéntense, escuchen, discutan, denle participación y no traten de forzar algo que no es prioridad para este país. O sea, va a pasar, pero lamentablemente no va a tener esa legitimidad que debería tener en democracia. Isidro.